Bueno, con las buenas noches para todas y todos, agradecerles por estar este día acá conectados. Eh, vamos a hacer ese ejercicio, pues, principalmente, digamos, de aprendizaje. Hoy vamos a trabajar el tema, digamos, vamos a manejar dos temas centrales. Vamos a mirarlo aquí. Básicamente, que están relacionados, pues, con el ejercicio que venimos trabajando. A ver si cambio aquí. Bueno, listo. El tema que vamos a trabajar hoy son tres combinados que quise de manera especial, digamos, mantenerlos porque son elementos epistemológicos claves que hay que abordar. Uno de ellos es perspectiva para la reconceptualización, donde vamos a hablar de otras miradas para el tema de digamos, de la contabilidad que nos permita facilitar el ejercicio que estamos haciendo, digamos, a manera de pensarnos alternativas para la contabilidad. Eh, También, muy importante, mirar otras perspectivas que de cierta manera nos faciliten en materia de investigación avanzar. Que está, digamos, este texto del profesor Rojas, Ospina, Cardona, Ocampo y García nos habla de una nueva contabilidad, digamos, a escala humana. El siguiente componente será positivismo, normativismo y socioepistemología, que trabajaremos dos textos, el texto del profesor Tuba Perea, donde miramos dos perspectivas epistemológicas de la contabilidad con sus principios contables, y un tercer componente que está relacionado con la sociología del conocimiento y la socioepistemología. Estos aspectos principalmente están relacionados con los enfoques de investigación que se pueden desarrollar desde la contabilidad. Muy bien, con esa introducción vamos a iniciar el texto número 17. El texto 17 está titulado Perspectivas para la reconceptualización de la contabilidad en el marco de las necesidades humanas. El texto Innovar de la revista Innovar, surge de un proyecto de investigación que realizaron los profesores y que fue interinstitucional. Digamos, nos va a mostrar unos apartes elementos muy interesantes sobre el pensamiento contable. Eh, la pregunta orientadora que trabajemos para la revisión de ese texto se denomina, según el marco del desarrollo a escala humana, ¿qué diferencias fundamentales existen entre la conceptualización ortodoxa de necesidades y la propuesta de Mastic? A partir, digamos, de tres preguntas vamos a trabajar con varios compañeros que se les ha asignado, digamos, esa línea para comprender, digamos, esas perspectivas epistemológicas, el tema de las contabilidades y, en esencia, mirar, digamos, cómo se relaciona el desarrollo a escala humana. Muy bien, con esa introducción, pues daríamos paso, pues, para la exposición, eh, que en este caso está a cargo de quién? Yo, Angeli. Angeli. Bueno, Angeli. Entonces, ya habilito para que todos los participantes puedan compartir. Listo, ya puedes compartir. Tiene la batuta. Ya voy, pues. Ay, mira, a ver si ahí sí se. Ay, sí se ve, profe, ahí. Perfecto, se ve perfecto. Ah, sí es verdad que cuando uno está presentando, uno no ve lo que está presentando. Así es, pero ahí te vemos. Bueno, ahí Voy, vemos la presentación, pero usted no ha presentado, no ha sí. prendido la cámara. No, ya voy, profe, me estaba peinando. Hágale. Ay, pero ahí sí yo no veo. Ah, sí, ya me vi. Pero yo organizo esto. Bueno, ahí ya que, bueno, yo cierro esta visita, esta pantalla. Bueno,
Buenas noches, hoy les vamos a hablar sobre el texto número 17, pues que este nos habla sobre las perspectivas para la reconceptualización de la contabilidad en marco pues a las necesidades humanas. Allí, ¿por dónde pasa? Allí pues vamos a hablar pues de 5 pues puntos claves, los cuales son pues la contabilidad y sus revisiones conceptuales, la contabilidad en medio ambiente, las necesidades y el reducismo de la contabilidad, la síntesis de los principales supuestos para el desarrollo a escala humana y las perspectivas para la conceptualización de una contabilidad centrada en base pues a las necesidades humanas. Pues hoy en día pues vivimos en una crisis global, pues que va más allá de lo económico, pues estamos pues en una crisis ambiental, social y ética. Pues el planeta pues está enfrentando cambios climáticos, pues en consecuencia pues de que ha perdido la biodiversidad y pues se han agotado pues los recursos naturales y también ha habido mucha desigualdad social. Pues frente a esto pues los autores pues entran los autores y sus colegas pues se hacen pues una pregunta pues principal. ¿Qué papel juega la contabilidad en todo esto, cierto? Pues la contabilidad se ha centrado solamente en medir utilidades, pérdidas y riquezas. Y pues no ha medido los impactos sociales ni ambientales de las empresas. Por eso pues que este artículo propone reconceptualizar esta contabilidad, es decir, pues ponerla que se repiense desde otro enfoque, uno que no esté solamente exclusivo pues al dinero, sino pues que también debe estar pues enfocado a la vida, a la dignidad humana y al cuidado del planeta. Como primer tema, pues vamos a ver pues la contabilidad y sus revisiones conceptuales. Ay, se me pasó. En pues vamos a ver pues sus implicaciones de orden filosófico. Pues que desde una mirada filosófica, la contabilidad se entiende pues como un instrumento de poder, en donde participa pues con la construcción de la realidad pues económica y al decidir pues los aspectos que hoy se valoran y pues cuáles se deben excluir. Pues su implicación pues que este conocimiento no es neutro y pues refleja pues los valores y las ideologías y estructurales pues y estructuras pues sociales. Pues los autores dicen pues que la contabilidad no debe seguirse viendo como una técnica neutra pues para registrarse pues las operaciones. Como ejemplo pues que una empresa pues puede mostrar de que aumentó sus utilidades, pero pues esta no dice nada pues qué contaminación generó, ni de las condiciones que tengan sus trabajadores. Y pues, la contabilidad ayuda a normalizar ciertos comportamientos, pues haciéndolos que los veamos como si fueran aceptables, pero pues en realidad no lo son. ¿Qué entendemos por contabilidad? Pues la contabilidad se concibe pues como una práctica social que se da cuenta de las relaciones entre la economía, la sociedad y la naturaleza, pues va orientada a las tomas de decisiones y el bienestar colectivo. ¿Cuál es su propósito? Pues su propósito es reconocer el impacto de las acciones económicas sobre la vida humana y su entorno natural. Pues los autores nos dicen pues que la contabilidad es un saber social, histórico y ético, pues que no solamente se debe tratar de solamente pues contar el dinero, sino que debe demostrar pues su realidad humana y su realidad humana, social y pues ecológica. Como segundo tema pues tenemos la contabilidad en medio ambiente. Pues allí pues maneja tres contabilidades, las cuales son pues primera la contabilidad ambiental, pues que esta mide los impactos ecológicos en términos monetarios. Se usa pues informes empresariales y reportes de sostenibilidad. Como ejemplo, pues tenemos a la empresa Ecopetrol, pues que esta debe incluir en sus informes anuales el costo económico de compensar pues las emisiones y los derrames pues de petróleo que esta causa, y pues que también
debe mostrar pues cuál es su inversión pues para reconstruir estos ecosistemas y para mantenerlos en perfecto estado. También está pues la contabilidad ecológica, que analiza las relaciones entre la economía, la energía y los ecosistemas, pues midiendo así el uso de los recursos naturales y su regeneración. Pues allí como ejemplo tenemos una empresa, pues ISA Intercolombia, pues que es una transformadora de energía, que esta empresa aplica indicadores ecológicos para así medir su huella de carbono y su huella hídrica. Pues calcula cuánta energía y agua es utilizada para la transmisión de su energía y cómo pues podría reducir este impacto. También está la contabilidad verde, que se enfoca en la justicia ambiental, la participación comunitaria y el bienestar social, que va más allá de lo monetario. Pues allí como ejemplo pues tenemos a las comunidades indígenas, que las cuales pues estas no le ponen pues un precio en específico pues a la naturaleza. Estos hacen pues como unos balances pues a su territorio, en donde le colocan como su valor al agua, también pues al bosque y pues a la convivencia que tengan en ellos. Pues ellos allí pues esta contabilidad nos dice de que ponen la vida y su preservación pues por encima del dinero. Como tercero, tenemos pues las necesidades y el reducismo de la contabilidad. Allí pues nos muestra pues unas necesidades, las cuales pues en primera pues está pues las necesidades humanas, que son la base del bienestar y la dignidad. Allí pues nos dicen pues que las necesidades humanas son estímulos que que guían como nuestras acciones y lo que nos permite vivir con dignidad. Pues estos no son solamente pues deseos, sino que son condiciones esenciales que nos sirven para alcanzar las metas de nuestra vida. Y así pues para participar pues en una sociedad y pues desarrollarnos como buenas personas. También está la contabilidad tradicional, que reduce la pobreza a falta de bienes materiales. Pues critica los métodos tradicionales, como el índice pues de las necesidades básicas insatisfechas, que se entiende pues que la pobreza es la ausencia de tener los bienes o servicios pues materiales, como son pues la vivienda, que salud, educación y los ingresos. Y pues esta visión pues nos dice pues que la pobreza se mide con las cosas que se tiene y no por las cosas que se pueden hacer. El otro pues que el tercero pues que ignora las dimensiones filosóficas, sociales, culturales y ambientales. Como sabemos, pues que la contabilidad tradicional, esta no reconoce los factores como son pues las emociones, la identidad de las personas, sus relaciones humanas, su participación y su cultura, y pues ni tampoco su libertad de elegir. Y pues el deterioro ecológico pues también afecta pues la calidad de vida. El cuarto, que es que es el enfoque del desarrollo a escala humana, propone pues mirar sus satisfactores, sus capacidades y sus libertades. Pues Max Neff nos propone pues que las necesidades deben analizarse junto pues a sus satisfactores, es decir, que por ejemplo las actividades, los valores, las relaciones y los modos de vida pues que se permiten realizar. Y pues a esto se suman pues varios enfoques pues que nos hablan de las capacidades y de las libertades reales, que no solamente son el acceso a los bienes, sino que nos dice pues que la pobreza debe pues entenderse en función de las capacidades que tenga una persona, de la oportunidad que se le pueda disponer y pues de la libertad de decidir por su propia vida. Como quinto, tenemos de que se requiere
una contabilidad que reconozca pobrezas múltiples y su impacto real. Pues insiste de que no existe una sola pobreza, sino que insiste pues varios tipos de pobreza, que son como la pobreza de participación, pobreza de libertad, pobreza de salud, ambiental, cultural. Y pues que la contabilidad no muestra pues estas diferencias. Y por último, tenemos de que las cifras no bastan para entender la vida y sus privaciones. El texto también nos afirma de que la contabilidad no debe seguirse solamente enfocada a los números, sino que esta pues no muestra la profundidad de la pobreza, tampoco muestra pues las desigualdades que tenga la sociedad, ni mucho menos pues que esta no capta pues las emociones y que tampoco muestra el daño ambiental que esta causa. Y pues en sí pues esta no representa pues la dignidad humana. Como cuarto, pues tenemos la síntesis del desarrollo a escala humana, en su abreviación que es DEH. Allí, pues, el desarrollo a escala humana propuesto por Max-Neff critica que el modelo económico tradicional que asocia el progreso con el crecimiento sin límites plantea de que la economía actual prioriza la acumulación y el lucro. Pues ignora los impactos sociales y ecológicos. Propone una economía ecológica humana donde las personas y la naturaleza convivan en armonía, interdependencia y equilibrio, así pues poniendo la vida por encima del dinero. Pues a partir de esta visión, Masni pues plantea 6 principios para así construir una economía verdaderamente pues real, humana y sostenible. Ay, pero yo confío esto. Allí pues vamos a hablar de este primer principio. Este primer principio de que la economía está para servir a las personas y las personas no servir a la economía. Por ejemplo, pues tenemos de que una empresa que prioriza la salud la salud y la seguridad de sus trabajadores antes pues que la producción y sus ganancias, pues esta empresa pues está aplicando bien este principio, ¿cierto? Como segundo principio, como segundo principio, pues tenemos de que el desarrollo tiene que ver pues con las personas, sino pues con los objetos. Por ejemplo, de que el municipio pues no puede tener la mejor infraestructura del mundo, pero pues si su comunidad pues está segura, tiene sus servicios básicos, bueno, que tenga pues sus servicios básicos y pues que su comunidad vive tranquila, pues en verdad pues hay un desarrollo real. Otro principio sería, otro principio sería pues que el crecimiento no es lo mismo que desarrollo y desarrollo no precisamente es crecimiento. Por ejemplo, pues Colombia y el Estado puede decir de que se aumentó su PIB, pero pues aún así sigue creciendo la pobreza y la contaminación, pues este crecimiento que ellos dicen pues no es real. Y por eso pues allí en la imagen dice de que el crecimiento va para arriba, pero pues la misma comunidad dice, ¿y para cuánto vamos a sentir este crecimiento? ¿Cierto? O sea, esta imagen me pareció como muy súper explícita ahí. Otro principio sería pues que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Un ejemplo sería de que pues la ganadería extensiva sobre los bosques, pues pues genera pues un ingreso pues bueno y rápido, pero pues a largo plazo pues hay un deterioro de las tierras y pues hay un consumo de energía que puede pues afectar a las generaciones y a las producciones futuras. Y por último principio, pues tenemos de que ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la vida. Por ejemplo, allí pues un ejemplo sería de que les ofrezcan un proyecto
que este pues tiene como consecuencia su contaminación del agua y que afecte pues a la propia comunidad, no debe justificarse con el dinero. Y pues, esta pues sería como la explicación de los principios pues que nos dice Masni. A continuación, pues vamos a ver pues la matriz de necesidades y satisfactores, que allí pues nos dice, nos muestra de que combina dos dimensiones, las necesidades axiológicas, que son las de qué necesitamos, y las necesidades existenciales, que son las de cómo vivimos pues estas necesidades. En las necesidades axiológicas, pues que son las de qué necesitamos nosotros. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, bueno, todas estas. Y cómo las vivimos estas necesidades, pues con el ser, el tener, el hacer y el estar. Pues cada cruce, pues de cada fila con columna, pues representa pues la manera correcta de vivir cada necesidad. Por ejemplo, sería para satisfacer la necesidad de subsistencia, pues debemos, no solamente se basta con tener dinero, sino que se debe tener debemos ser saludables, no solamente física, sino pues también emocionalmente. También debemos tener pues una seguridad, debemos tener un trabajo seguro y debemos estar en un entorno agradable y pues seguro. Y así sucesivamente, pues cada necesidad, cada cruce de estas, pues como lo dije, esa es la manera correcta de vivirlas. Y pues esta tabla pues nos enseña de que el desarrollo no solamente depende del dinero y de los objetos, sino de cómo vivimos pues estas necesidades humanas y de qué tipo de satisfactores utilizamos. Allí pues esta segunda tabla nos muestra de las necesidades, que las necesidades humanas son universales y finitas. Pues todas las personas, sin importar su cultura o el tiempo, ni la edad ni pues todos necesitamos de las mismas, todos necesitamos subsistir, todos necesitamos protección, necesitamos afecto, etcétera. Pero pues la forma en la que satisfacemos y vivimos cada una de estas cambia según el contexto cultural en el que estemos. Por ejemplo, la necesidad de afecto, esta pues se vive a través de la familia, pero de la familia, los amigos, con quien lo queramos vivir, pero pues este va dependiendo pues de las costumbres que nosotros tengamos. Y pues este pues se categoriza por axiológicas y existenciales como pues la tabla anterior. Y allí pues este tiene los satisfactores, que son las formas correctas en las que cada cultura o comunidad depende de estas necesidades. No solamente con tener, no solamente con tener pues con bienes, sino que pues, no solamente con tener cosas materiales, sino pues también debe ser con valores, y actividades y espacios pues y relaciones sanas. Allí pues habla pues de dos, va a hablar pues en específico de dos tipos, que son los sinérgicos y los inhibidores y destructores. Los cuales son los sinérgicos, pues que se pueden satisfacer varias necesidades al mismo tiempo, y los inhibidores y destructores que satisfacen una pero pues dañan otras. Como quinto, tenemos pues las perspectivas para una conceptualización en una contabilidad centrada a las necesidades humanas. Pues este nos habla pues que la contabilidad tradicional es enfocada solamente al dinero. Y es verdad, solamente esta pues está bajo una norma, bajo las NIF, y pues este solamente mide pues sus variaciones patrimoniales y sus utilidades. También esta pues integra las dimensiones humanas y las sociales y las ecológicas. Pues este busca pues conectar el desarrollo a escala humana, el cual pues debe incluir pues las necesidades humanas como la participación y afecto y bueno, todas las mencionadas pues anteriormente. Como tercero, pues este reconoce los límites del planeta y la dignidad humana. Pues incide pues que la contabilidad debe pues abandonar esa
esa idea de que el crecimiento puede ser para siempre, pero pues los recursos y todo eso todo tiene su límite. No sabemos cuándo se va a acabar, pero pues todo tiene su límite. Como cuarto, pues tenemos de que busca medir los impactos reales como el bienestar, la participación en el medio ambiente. Pues que esta nueva contabilidad no solamente pues se conforma con contabilizar ingresos y gastos, sino que debe mostrar sus necesidades humanas si se satisfacen o no. Estas pues y con las acciones de las organizaciones que afectan pues así los ecosistemas, las comunidades y las relaciones sociales. Y, por último, que se propone la contabilidad ética y no solamente financiera. Pues no basta con solamente medir sus utilidades y productividad, sino que esta contabilidad pues debe tener pues una ética del cuidado, pues responsabilizarse por la vida y por asumir así pues su postura crítica frente a su capital. Y como conclusión, ya para finalizar pues ya la exposición, pues este artículo busca que la contabilidad debe ser, no solamente debe ser un lenguaje del dinero, sino que se convierta en un lenguaje de vida, de ética y de sostenibilidad. Por eso es que los contadores debemos asumir un rol más crítico, ayudando a que las organizaciones no solamente crezcan, sino que construyan bienestar y cuiden así el planeta. Y pues una frase pues muy importante sería de que ningún interés económico debe estar por encima de la vida. Muchas gracias. Muy buena exposición. Muchas gracias a ti, Angeli. Eh, Dame un momento aquí. Bueno, muy bien. Entonces, atendiendo pues este ejercicio que estamos aquí, eh, vamos a trabajar. Vamos aquí, listo. El texto, digamos, como aprovechar estos 30 minutos que nos quedan más o menos para ir produciendo algunos elementos importantes. Y creo que de cierta manera sí es clave poder, a ver si lo tengo acá. Nosotros, como podemos ver en el texto que nos ha compartido en la exposición, Angeli, me parece que es muy importante ir recopilando, resaltar esos elementos que encontramos allí. Cuando nosotros pensamos la contabilidad la estamos pensando principalmente desde lo financiero, desde la perspectiva ortodoxa, normalmente es la contabilidad para qué te sirve en materia de contabilización, en materia, digamos, de reportar informes. Pero hay un elemento clave que los autores nos plantean en el contexto, como vemos en la exposición y en el texto, es la crisis ecológica planetaria. Una crisis que, como lo abordamos de cierta manera a nivel del espacio, esa crisis está generada por los procesos que básicamente ha generado este sistema económico. Y ese sistema económico que es fundamental entenderlo, que requiere una revisión profunda, digamos, del ejercicio que estamos realizando. Por eso también hay un elemento importante, es la deshumanización. El tema de permitir, por ejemplo,
de que se identifiquen una serie de pobrezas, de permitir que existan unas pobrezas múltiples, pues nos lleva a un plano en el cual se está desconociendo que el sistema económico no está resolviendo las problemáticas existentes. Y por eso entonces la contabilidad se plantea al servicio de un sistema de acumulación capitalista, que nos permite entonces pensar cómo puede la contabilidad contribuir a la defensa de la vida y a la naturaleza, o está condenada a servir únicamente al lucro. A partir de estas preguntas orientadoras, pues en la guía de trabajo queremos proponer algunas preguntas que nos ayuden a resolver esa dicotomía o esa dificultad que vemos en el sistema actual y que pues, precisamente como estudiantes de contaduría pública que se deben de estar pensando en una sociedad como tal, pues es importante resolver esos aspectos que nos permitan articularnos, ¿no? Entonces, de manera muy importante, es clave como tener en consideración esos elementos para pensarnos, digamos, las oportunidades de investigación en contabilidad. En el ejercicio, digamos, de la pregunta, entonces, me interesa que comencemos a mirar la posibilidad de la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las críticas epistemológicas que hacen los autores a la contabilidad tradicional? Y allí le vamos a pedir el favor, digamos, de acuerdo a la asignación que hicimos, que nos ayude como a acercarnos a esa idea a la compañera Daniela Galeano, que fue quien quedó como con esa revisión. ¿Daniela está? Daniela. Profe, si no estoy mal, la vía de Pereira a donde ellos viven está cerrada. Entonces no sé si habrán llegado o algo, pero hasta donde sé, creo que no habían llegado, se demoraban, junto con Alejandro. Ah, ok, ok. Entonces, para avanzar en este ejercicio de estas discusiones, de esta discusión, pues yo, ya que no está la compañera, entonces yo les aporto mis elementos. Lo primero es que se plantea de que hay un cuestionamiento epistemológico, ¿no? La contabilidad como un saber poder. Entonces encontramos como una especie de neutralidad técnica que se plantea allí como que la contabilidad es neutra, pero la realidad es que es un dispositivo de poder. Lo decía muy bien en la exposición Ángel, que naturaliza la dominación. Si nosotros vamos al texto, hacemos como un chequeo principalmente del texto, el texto es muy claro cuando plantea, por ejemplo, en el ejercicio de la de la conceptualización, que nos dice, por ejemplo, en esta partecita, página 26, entendemos que desde el momento en que la contaduría pública se institucionaliza como profesión, correlativamente se concibe en ella, dispone de un saber neutro que no tiene relación con fuerzas de poder que soporten la dominación social. Si tal punto de neutralidad fuera cierto, nos preguntamos cómo la ciencia contable ha desplegado una crítica a los procesos de deshumanización y destrucción del planeta. Asumir la neutralidad y la objetividad de la contabilidad implica negar que esta disciplina ha sido configurada socialmente para articularse a las tramas que hacen que hacen que un saber se acople a la fórmula abstracta del panoptismo que Deleuze concibió en el segundo trabajo de Foucault. Imponer una conducta, cualquiera de una multiplicidad humana o cualquiera. ¿Acaso el relato hegemónico, repito, impone una conducta cualquiera, una multiplicidad humana cualquiera? ¿Acaso el relato hegemónico vigente en la disciplina contable no está soportado en la configuración de discursos, regulaciones internacionales, nacionales e instituciones que asumen el lucro económico como foco de las operaciones y juicios profesionales? Este elemento es un elemento significativo, porque es un elemento que te está diciendo, mire, la contabilidad se está pensando entonces es solamente para la generación de riqueza, y esa generación de riqueza pues responde en los intereses. Esta semana que estuvimos con el profesor Carlos Mario, que escribió parte de este texto, y el profesor William en el encuentro
de estudiantes de regionalización que, a propósito, importante se lo piensen para dentro de 2 años, el norte del Cauca. El profesor hacía una reflexión sobre que la contabilidad convencional solamente mira lo que es cuantificable, lo que es monetario, lo que genera riqueza, lucro. Y un ejemplo muy interesante que me llamó la atención era, por ejemplo, miremos un desastre natural. Se salió el río La Vieja y lastimó, digamos, y cogió, se salió y inundó una parte de las zonas vulnerables, o cualquier río cuando hay vulneración. La contabilidad mira qué pasa y se lleva el río. Entonces pasa la cama y usted evalúa y dice, uy, ahí se fue tanto de recurso. Pasa la nevera y se fue tanto recurso. Pero pasa un gatico, ¿cierto? Bueno, si no es de marca, ¿no? Porque si es de marca, ese sí de pronto lo valoran. Pero si no es de Un marca, gato calvo, si es un un gato crollito, calvo. la contabilidad no lo mira. Para él es invisible. ¿Por qué? Porque usted no le puede sacar lucro a un gato, ¿cierto? O un perro, o una persona, pues digamos, mire la contabilidad como mira las personas. ¿Cuánto pueden producir las personas? Entonces la contabilidad, eso es interesante porque mira el lucro. Un ejemplo que me viene a la cabeza, a un compañero, por ejemplo, que cuando estábamos hablando, cuando estaba yo haciendo las prácticas de tecnología en electrónica, nos contaban que algunos compañeros habían tenido mutilaciones en el proceso de la industria y habían perdido un dedo. Y que por la pérdida de un dedo se le dan una indemnización. Si usted pierde una mano, puede ganar una indemnización, ¿cierto? Y cada dedo, entonces un dedo, dependiendo del uso del dedo, vale tanta plata para la EPS. Entonces, este dedo que es fundamental vale como 100 millones, este vale como, pues no es tan funcional, vale como si 20, 30, 40, 50 y 100. Imagine colocándole plata a los dedos, a la vida humana. ¿Por qué? Lo miran desde la perspectiva de cuánta plata vas a producir con tus manos. A eso se refiere la contabilidad de lucro, la contabilidad financiera que mira solamente. Entonces, si lo miramos en términos de seguridad social, eso es un elemento de medición. ¿Cuánto la persona que va a demandar, por ejemplo, no es que yo perdí mi dedito y fue trabajando, entonces un accidente laboral me tienen que indemnizar o me tienen que garantizar mi pensión anticipada? Claro, todo lo mira desde lo económico. ¿Y dónde está la vida? ¿Dónde está la frustración de la persona al perder su manito, ¿cierto? Al perder, digamos, una parte de sí por hacer un trabajo. Imagínense las personas que pierden sueño, que pierden tiempo en su vida trabajando, ¿cierto? Y que pierden tiempo en la familia. ¿Quién le valora la pérdida del amor de la familia? ¿Quién le valora la pérdida de sus ciclos, digamos, de su espacio social? Eso no lo valora nadie porque la contabilidad no mira lo humano, no mira el espíritu, no mira el sentimiento, mira es lo que genera riqueza. Y es un elemento fundamental de las teorías ortodoxas. Entonces, por eso los profesores plantean la corriente principal en el pensamiento contable se encuadra científicamente en el positivismo, que asume la contabilidad como un campo de representaciones exactas en magnitudes económicas. Y ahí más adelante nos dice, en particular encontramos que el saber contable puede posicionarse en la defensa de la vida y la naturaleza desde el análisis y la proyección de un núcleo paradigmático que lanzó Masnick y algunos de sus colegas, considerando la importancia de repensar las necesidades humanas y sus satisfactores. Entonces, estos elementos son importantísimos para pensarnos, digamos, para cuestionar, digamos, el sistema o el sistema contable o la contabilidad tradicional. Entonces, en esencia, uno encuentra una contabilidad que, digamos, vemos allí que la objetividad también es un mito, la objetividad científica, la realidad configurada, digamos, para legitimar la acumulación del capital, la realidad, digamos, el mito como la herramienta séptica, la realidad maquinaria de sujeción, o el mito de la representación fiel, digamos que es allí la realidad es que produce realidad, no solo la representa. La contabilidad a través de los discursos contables, de la información contable, representa realidades, genera realidades. Por ejemplo, el discurso de la transparencia, si se dijo, vamos a ser transparentes, vamos a dar cuenta de lo que es un discurso.
y que no tenemos afectación a nadie, lo pueden decir de dientes para afuera, pero hacia adentro, una cosa, entonces la contabilidad sí genera realidades. La contabilidad es una herramienta de sujeción. La contabilidad se configura para legitimar la acumulación y es un dispositivo de poder. Por eso dice un concepto clave que encontramos en el texto: el poder habita en el sentido y el sentido es fuente de poder. La contabilidad produce realidad y no solo la representa. Entonces allí, en consecuencias de esto, es que invisibiliza la destrucción ecológica. Entonces, ¿cuánto vale la pérdida del medio ambiente? ¿Cuánto vale el calentamiento global? Eso no lo evalúa, porque económicamente no le genera rentabilidad. Externaliza los costos sociales y naturaliza la inequidad como racionalidad económica. Estos elementos son claves para poder entonces entender la contabilidad de una perspectiva alterna. Entonces, abordando, digamos, estos elementos, yo quisiera como que pasáramos a la siguiente pregunta. Entonces, bueno, aquí hay unos elementos de definición de la contabilidad. Y esos elementos de definición de la contabilidad son claves. Vamos al texto directamente porque parece que son importantes recogerlos. Hay un elemento que me gusta muchísimo cuando dice, por ejemplo, cuando toman que la contabilidad, desde la perspectiva de Cañivano, es la siguiente. La contabilidad es una ciencia natural, de naturaleza económica, que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos y a todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método eficiente, específico, apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y la planificación y el control interno. En esta decisión, la contabilidad se articula con la profesión contable en la generación de información para el mercado, las organizaciones y las instituciones. En esa misma dirección para García, la contabilidad es un razonamiento de tipo causal, especialmente eficaz, que tiene como uno de sus fines primordiales la demostración y a través de ella la legitimación social de la riqueza acumulada, es decir, del valor económico acumulado. Entonces la contabilidad se vuelve un instrumento de poder. Por acá nos habla, por ejemplo, para reconceptualizar la contabilidad establecemos primero relaciones entre personas con sus respectivos intereses contextuales, la sociedad, las organizaciones, los estados, el planeta. Segundo, las tramas que se relacionan y problematizan el entendimiento y la proyección del quehacer contable con los procesos lucrativos mundializados. Y tercero, el etos del sujeto y los sujetos, asociaciones, gremios de contadores, que han ejercido y ejercen el cumplimiento, entendimiento de la cuenta de lo contable. Entonces, la contabilidad genera etos, genera sujetos. Se cierra allí, concebimos la contabilidad como un discurso del saber, poder, práctica que maquina y pone en juego a la sociedad civil y al planeta como dos grandes sujetos que se instrumentalizan a favor de los discursos empresariales y manageriales. Y cierran por acá, dice, la deshumanización del contemporáneo exigen que el saber contable ayude a comprender las formaciones mediante las cuales el capitalismo logró consolidar el pensamiento unitario. Esas desigualdades, las pobrezas y la destrucción del medio ambiente nos obligan a esperanzarnos en que es posible la emergencia de una conceptualización de la contabilidad económica y social capaz de poderse las representaciones y valores que hasta hoy han encuadrado la tecnocracia que soporta la economía financiera dominante. Una provisión de más información contable sin una crítica de las relaciones sociales de producción no estimula el cambio. Es una contabilidad en el camino de dar cuenta de aquello que nos hace ser una mejor humanidad, aprovechando ese poder y potencial del campo para estimular unas posibilidades de orden social. Entonces, todos estos elementos plantean es que la contabilidad hay que pensarla de una manera alternativa, hay que pensarse desde un ejercicio académico de cómo puede aportar a una dimensión distinta. Si aportó al sistema capitalista para evolucionar, ¿por qué no puede aportar a las comunidades para poderse valorar de una manera diferencial? Y allí, ¿cómo aparece el medio ambiente? Entonces ellos entran aquí
hacer una revisión de la contabilidad y del medio ambiente. Entonces hay diferentes concepciones de contabilidad que vamos a ver en la siguiente participación, con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la insuficiencia a los enfoques actuales de contabilidad ambiental, ecológica y verde? Allí está asignada Lina Marcela para revisar ese puntico. No sé si lo alcanzó a revisar. Sí, profe, hola. Ahora, ¿tienes algo para presentar o lo vas a leer No, nomás? aquí ha hablado, profe. Listo, te escuchamos. La pregunta es que ¿en qué consiste la insuficiencia de los enfoques actuales de la contabilidad ambiental, ecológica y verde? Pues según los autores, estos enfoques siguen siendo insuficientes por varias razones. Como primera, tenemos que los autores dicen que estos enfoques todavía se basan en la misma mirada racional, monetaria e instrumental que ha caracterizado a la contabilidad tradicional. O sea que incluso cuando intentan medir lo ambiental, lo siguen haciendo desde el costo, el precio y la eficiencia. Y eso limita mucho el cambio. Como segundo, según el documento, pues según el documento, esos enfoques no incorporan una comprensión más profunda de las necesidades humanas como las que plantea más NIF en su matriz de necesidades, satisfactores y pobreza. Entonces la contabilidad ambiental se queda corta porque solo registra impactos, pero no entiende la vida humana en su complejidad. Como tercero, pues los autores también explican que hace falta un fundamento teórico más sólido para realmente transformar los indicadores. Ellos dicen que la contabilidad necesita bases conceptuales más fuertes para ir más allá de lo tradicional. Y pues por último, pues según el documento, estos enfoques no cuestionan el modelo de acumulación y de crecimiento que está detrás de la crisis ambiental. Entonces, aunque parecen avances, no transforman la raíz del problema. Listo, profe. Profe, no se lo escucha. Está hablando. Ya, en ese sentido, qué pena. En ese sentido podemos decir que la contabilidad que se ha planteado, que se ha planteado para el tema de la comprensión de los sistemas, digamos, ambientales, pues tienen unas dificultades. ¿Qué dificultades encontramos? Como lo decía la compañera Lina en este momento, de manera muy sucinta, es que tienen un enfoque, por un lado, económico, como es la contabilidad ambiental. Entonces hay una reducción monetaria, hay una naturaleza de mercancía, hay una legitimación del modelo destructivo. Y por otro lado, entonces aquí lo que hace es medir, saber cuánto, desde la misma perspectiva del control, ¿no? Y de lo que usted genera riqueza, del lucro. Entonces usted mide lo que le genera lucro y al medir lo que genera lucro, pues básicamente te estás diciendo que estás monetizando lo ambiental. Entonces tú vas a medir la naturaleza como si fuera una mercancía, como si fuera un potencial productivo y no como si fuera algo para existir. ¿Cuánto vale la vida, por ejemplo, de de un yacimiento de agua, ¿cierto? De un nacimiento de agua. ¿Cuánta vida genera un nacimiento de agua, ¿cierto? ¿Qué pasa si se vuelve un desierto? ¿Cuántas vidas se pierden? Eso se mide en economía. O sea, hay un elemento cuestionar, es que se mide por el monetario, monetariamente. Esos son elementos para plantear. Si miramos el texto, nos vamos al texto directamente. Hay elementos interesantes. Dice, por ejemplo, acá los autores, el estudio de la contabilidad del medio ambiente es desigual en las regiones del mundo, afectando de forma diferenciada a países en desarrollo. O sea, es mejor estudio de ambiente. Bueno, uno encuentra en Europa una visión de lo ambiental distinto y unas investigaciones mucho más con mayor fuerza. La contabilidad ecológica incluye métricas asociadas a la física.
Bueno, esta es la otra, la que ahorita la miramos. Entonces, esta contabilidad, la contabilidad ambiental, pues básicamente está respondiendo a una preocupación. Acá dice, la contabilidad ambiental tiene una mayor preocupación por medir los fenómenos, alcanzar la eficiencia y dar cuenta del control de los recursos naturales, donde se piensa lo ambiental como objeto de decir, lo de ese desde una perspectiva instrumental y economicista. Se resalta que el tema denominado contabilidad ambiental tiene una fuerte influencia neoclásica de la lección racional, específicamente relacionado con la eficiencia y la asignación de recursos. Entonces, aquí hay un elemento significativo para ir resaltando, y es que esta decisión de medición, y yo quiero resaltar este puntico, el control es la esencia de la contabilidad. La contabilidad emerge, evoluciona, se potencia, porque permite controlar, ¿para qué? Para generar lucros. Y esa generación de lucro, entonces lo que hace básicamente es que es para poderse apropiar, para poderlo privatizar, para poderse adueñar, para explotarlo y generar riqueza. Entonces, claro, la contabilidad ambiental se vuelve un instrumento también de dominación, de poder. Bueno, usted evalúa un bosque, ¿para qué? Para expropiarlo o para apropiarlo. Pues no expropiarlo sería pensando desde lo público, ¿no? Pero para apropiárselo. Y así hicieron los países del norte sobre África y Sudamérica, donde miraron los países del sur como países de explotación de recursos naturales. Y entonces diseñaron mecanismos de acercamiento etnográficos, por ejemplo, la etnografía nació así, yendo a investigar cómo funcionaban como las tribus negritos, para luego que implantar un modelo colonial, esclavizar la población y explotar los recursos naturales. Claro, pues en ese entonces no se pensaba lo ambiental, pero hoy lo ambiental se está mirando yo cómo aprovechar esas tierras para mi beneficio. Entonces aparecen los tratados de libre comercio, donde yo en un país doy subsidios, el otro no le doy, pero pues yo necesito la tierra, necesito sus recursos. Hoy, por ejemplo, en el Congo, los grandes digamos, de las grandes dificultades, digamos, económicas, tienen gran riqueza en minerales, pero allá los intereses del imperio o de la colonia es que haya problemas sociales para que no se autodesarrolle y solamente se puedan explotar recursos naturales. Entonces, claro, la contabilidad está muy ligada a la contabilidad financiera. Y ellos cuestionan toda la oleada de la contabilidad medioambiental de costos, la contabilidad medioambiental de gestión de la auditoría medioambiental de gestión, la auditoría medioambiental de cumplimiento, entre todas las otras manifestaciones, se configuran en diferentes maneras de representar, de hacer conocibles los problemas ambientales y dar apariencia de ser actividades de riesgos gestionables para la empresa. Y esa es la contabilidad ambiental, que es una contabilidad financiera, pero aplicada a la administración de los recursos naturales para su explotación. La contabilidad ecológica se plantea ya hay una perspectiva más química, ¿no? Más bioquímica, termodinámica, mirando los equilibrios de los sistemas, ¿cierto? De los sistemas complejos, los flujos energéticos. Y en ese sentido, la contabilidad ecológica, por ejemplo, hace análisis de procesos bioquímicos. La contabilidad ecológica incluye métricas asociadas con la física, ecología y el reconocimiento de los usos energéticos y desperdicios que afectan el planeta. La contabilidad verde, si bien está lejos de ser tierra comprometida, hace un llamado a abandonar los tortuosos principios de la contabilidad ambiental y social que debe incluir necesidades de las comunidades. La contabilidad ecológica, los estudios analizan los ecosistemas como sistemas complejos. Los análisis toman perspectivas desde la termodinámica, entropía y autopoiesis, a la vez que tratan de dar cuenta de procesos de biosfera, de afectación derivado de los procesos socioeconómicos en términos energéticos. Tenemos una contabilidad, entonces, aquí hay una mirada de lo natural para ser explotado por el ser humano. Aquí la contabilidad ecológica no aparecen los seres humanos con una interacción allí, se miran como de manera muy general. La contabilidad verde, pues, se enfoca, digamos, hacia las comunidades, tiene un enfoque más crítico, una prioridad de biodiversidad y justicia social, de biocentrismo, cooperación y de crecimiento, y un enfoque pluralista. Entonces, una contabilidad que tiene más un sentido comunitario.
¿Cuál es la limitación de esa? Que no tiene una incidencia global, una mirada global, digamos, desde de los sistemas, pero digamos una contabilidad que se ha venido desarrollando. Los autores dicen que solo la perspectiva verde ecológica puede articularse con el desarrollo a escala humana. Entonces, las contabilidades que han tratado de mirar alternativamente la sociedad, el mundo, lo ambiental, pues tienen profundas limitaciones a partir de lo argumentado por el profesor. En ese orden de ideas, entonces ahora vemos la siguiente pregunta, porque ya nos interesa entrar en el tema del desarrollo a escala humana. Profe, buenas noches. Profe, lo que pasa es que mi compañero Alejo y yo estábamos en un trancón y hace nadita salimos de él. Y yo era la primera que tenía que participar. Eh, pues yo abordé el tema. Si quieres compartirlo y entramos, dale, ¿te demoras mucho? No, profe, Dale, pues, escuchamos sobre tu punto, sobre el tema de las críticas de los autores de la contabilidad tradicional. Escuchamos. bueno, profe. Bueno, yo las críticas que tengo, pues respecto al tema, el primero es el supuesto de neutralidad y de objetividad. Pues allí los autores cuestionan la idea de que la contabilidad sea un saber neutro y objetivo. Entonces los voy a dar así, profe, sí, pues, por ejemplo, para no demorarme mucho. En dos, él tenía que el enfoque positivista y reduccionista, que es que la corriente ortodoxa se marca en el positivismo, que concibe la contabilidad como un sistema exacto de presentación de magnitudes económicas. También tenía el tercero, que era la naturalización del lucro y la acumulación. Allí se dice que la contabilidad tradicional contribuye a la naturalización del beneficio privado y la acumulación de riqueza, reforzando la lógica crematística que gobierna la economía contemporánea. También tenía la invisibilización de impactos socioambientales. Entonces, en eso se dice que pues los autores allí critican la contabilidad ortodoxa, externaliza o solapa las consecuencias sociales y ambientales del modelo económico expansivo. Y también tenía la limitación conceptual, propiedad y patrimonio, que allí se señala que la contabilidad tradicional está anclada en la idea de propiedad privada y patrimonio, lo que restringe su capacidad para abordar las realidades complejas como redes locales, bienes comunes y criterios de sostenibilidad. Pues yo tenía otras cosas, profe, pero pues así lo abordo rápido para que puedan seguir. Vale. Bueno, ahí vemos que la contabilidad instrumental, la contabilidad ortodoxa, tiene sus limitaciones de ver la realidad. Vemos cómo la contabilidad ha tratado de evolucionar en los ámbitos del ambiental, la ecológica y la verde, pero tienen limitaciones. Ahora vamos a entrar a hablar del desarrollo a escala humana, que se vuelve un marco alternativo para reconceptualizar la contabilidad. Ahí le agradecería la participación a John Hill. Señor, ya, por favor. La tercera pregunta. Bueno, profe, tenemos aquí entonces que el desarrollo a escala humana. Este volumen acá. ¿Me escucha? Sí, señor. El desarrollo a escala humana se vuelve un marco alternativo porque desplaza el foco de la contabilidad desde el crecimiento económico y la acumulación de capital hacia el bienestar de las personas y el cuidado de la naturaleza. Mientras la contabilidad tradicional se orienta a medir utilidades, eficiencia y patrimonio, el DEH propone que la contabilidad debe centrarse en las necesidades humanas, sus satisfactores y la dignidad de la vida, considerando también los impactos ecológicos, como usted lo mencionaba ahora, y sociales de la actividad económica. El texto señala que el DEH permite perfilar una perspectiva de la contabilidad que ubica en el centro de su trabajo las necesidades comprometidas con la dignidad humana y la resolución de las consecuencias ecológicas de las dinámicas económicas vigentes. Por eso, desde el DH, la contabilidad deja de ser un solo instrumento para maximizar beneficios y se transforma en un lenguaje capaz de identificar si la actividad económica contribuye o afecta a la vida, la sociedad y los ecosistemas.
ayudando a frenar la crisis ambiental y social que genera el modelo actual. Bueno, yo quiero exponer un cuadro comparativo entre la contabilidad tradicional y el DH. ¿Lo Tenemos vas a entonces el presentar? primer... ¿Lo vas a No, no, presentar? no, porque no sé qué va a presentar acá. Intenté ahorita y no soy capaz, entonces para mí lo voy a No, exponer. no, dale, dale. Eh, Pregunta de la contabilidad tradicional. ¿Cuánto ganamos? ¿Reducimos costos? ¿Aumentó la productividad? ¿El patrimonio creció? Son las preguntas de la contabilidad tradicional. Tenemos entonces desde el DH, sería, ¿el trabajo respeta la dignidad de los empleados? ¿Los materiales contaminan o afectan la salud? ¿La empresa está fortaleciendo a las familias y a la comunidad? ¿Las decisiones de la empresa protegen la vida y el ambiente? Tenemos entonces un ejemplo. Situación, una empresa fábrica de zapatos. Desde la contabilidad tradicional, solo se revisa si la producción genera ganancias, si las ventas aumentan y si el costo de fabricación disminuye. Ahora, viendo desde el desarrollo de la escala humana, la contabilidad no solo mira el dinero, sino la actividad de la empresa afecta la vida de las personas y la naturaleza. En la aplicación concreta, si aumenta la producción genera más ganancia, pero provoca contaminación del río y afecta a la salud de la comunidad, la contabilidad tradicional lo ve como positivo. Desde el DH, esto se registra como un impacto negativo, porque daña la dignidad humana y destruye la naturaleza, aunque haya mayores utilidades. Como conclusión, profe, yo lo estaba relacionando igual con esto es como, este enfoque es como el humanismo dentro de las empresas, que se puso muy de moda desde por ahí 3 años hacia acá, donde se habla que el desarrollo a escala humana permite reconceptualizar la contabilidad porque pone en primer lugar la vida y la dignidad de las personas, y no únicamente el dinero. Desde un enfoque humanista, la contabilidad deja de centrarse solo en medir ganancias y crecimiento económico y pasa a evaluar si las actividades económicas realmente contribuyen al bienestar de las personas, a las relaciones justas y al cuidado de la naturaleza. Así no todo aumento de utilidades se considera positivo, sino únicamente aquello que mejora la calidad de vida sin causar daño humano o ambiental, convirtiendo la contabilidad en una herramienta para proteger a la sociedad y la vida en lugar de servir exclusivamente al capital. Listo. Muchísimas gracias, Clinton. Muy buen análisis. Lástima que no pudiste presentarlo. Bueno, yo quisiera como, ya para ir resaltando, quiero ir planteando elementos fundamentales. Es que lo veíamos ahora con la exposición. El desarrollo a escala humana es una manera de ver distinto la sociedad. Básicamente, el desarrollo a escala lo que está planteando es una nueva manera de medir digamos, lo que es digamos, una manera nueva de medir lo que está relacionado con las dinámicas de medir, no, de mirar la sociedad, de mirar los seres humanos. Y en ese sentido, digamos, en el texto nosotros vemos de manera muy clara algunos elementos que yo les quisiera como que ustedes leyeran más adelante. Y es que las unidades humanas son múltiples. Una anécdota interesante les quiero compartir. El primero de los primeros textos que se hicieron que relacionaron a Maastricht con la contabilidad fue el ensayo contable que yo hice en el 2010, que ganó el segundo puesto en la Universidad de Antioquia, y que ahí hablaba yo de contabilidad comunitaria, donde adoptaba, por ejemplo, la perspectiva de Manfred Masnick para desarrollar. ¿Y por qué es interesante la perspectiva de Manfred Masnick? Porque ellos no hablan de una pobreza, sino de múltiples pobrezas. Porque ellos plantean de que las necesidades humanas son finitas, delimitadas, es decir, son 9, que son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, libertad, identidad. Y esas nueve necesidades las tienen todos los seres humanos. ¿Cómo es la economía normal? Que mira la carencia. Ah, es que le falta casa, que le falta la comida, pero las necesidades realmente son las mismas para todas. Entonces, ¿qué diferencia la manera de satisfacer, de existencia, la forma de satisfacer? Usted se puede alimentar cogiendo una tierra y produciendo los alimentos o comprándole a los campesinos, o se puede ir a un McDonald's y comprar. Entonces, ¿quién tiene mejor calidad de alimentación? ¿Quién está insertado en un sistema, digamos, que promueve el consumo? Esa es una realidad que podemos encontrar allí. En ese orden de ideas, las necesidades son claves
para entender una mirada distinta de la contabilidad. Y por eso es tan interesante el tema del sistema de información, porque las necesidades son finitas, delimitadas, clasificables, universales, transhistóricas. Y sus satisfactores, hay diferentes satisfactores. El más interesante es el satisfactor sinérgico. Aquí aparecen destructores, satisfactores, inhibidores, singulares. Yo personalmente, cuando propuse la contabilidad comunitaria, la planteaba como un satisfactor sinérgico porque potenciaba diferentes necesidades. Si usted tiene un sistema de información que brinde elementos claves para la vida, puede fortalecer el afecto, puede fortalecer el entendimiento, puede fortalecer la participación, puede fortalecer la creación, la identidad. Cinco necesidades con un sistema, con una contabilidad comunitaria, con una contabilidad a escala humana, que era la que yo planteaba en ese ensayo hace 20, hace 15 años. Eh, Me parece, yo estoy muy contento de ver este texto porque es una semillita que yo dejé allá como estudiante que hoy profesores que han sido, que son colegas, que son mayor historia, mayor trayectoria, son futuros gurús de la contabilidad o gurús de Colombia de la contabilidad, hayan acogido esa propuesta de la escala humana. Porque es que es pensarse la contabilidad. Y entonces, claro, las necesidades satisfactorias y bienes económicos permiten plantear un rompimiento de esa economía ortodoxa donde las necesidades son limitadas que se enfocan en el consumo y se pueden plantear las necesidades hacia satisfactores diversos. De manera particular, encontramos entonces con esta contabilidad es que si se logra recoger la escala humana, se puede superar el centro del lucro incorporar un centro donde las necesidades humanas sean el centro del ecosistema. Se puede superar que el objeto en el sistema actual, la entidad cerrada, se piensen en organizaciones abiertas complejas. Se puede superar que la unidad de medida válida es la monetización, la monetaria. Aquí se puede plantear lenguajes valorativos múltiples. Se puede superar que la lógica sea el patrimonio como residuos desde la ecuación contable para pensarse satisfactores y flujos sinérgicos. Se puede pensar en superar el periodo del ejercicio contable para incorporar ciclos ecológicos sociales. En últimas, el principio de la contabilidad alternativa es que se puede revelar externalizaciones, dar cuenta de satisfactores, integrar lo local y lo ecológico y servir a la vida y no al capital. Como reflexión final, al fetichismo de las cifras debe oponerse el desarrollo de las personas, más 2006. Con estos jóvenes quisiera como cerrar este elemento, porque hay muchos elementos que van a aprender del texto, pero digamos, lo que hacemos hoy es un abrebocas, básicamente, pero quiero también aprovecharlo compartiendo el video del profesor Masni, que, que fue el que les compartí en la guía, que nos permita como escuchar en viva voz a quien creó esta teoría, a nuestro maestro, el maestro Masni, que, que ustedes van a escuchar con esa humildad, pero con ese profundo conocimiento, una entrevista cortica que les compartí y que me parece que es válido este espacio para cerrarlo dándole honor al profesor Magni de escucharlo en viva voz. Entonces voy a proyectarlo, permítanme unos segundos y con eso cerraríamos el espacio de hoy. Eh, Aquí, pues, lo voy a proyectar por acá.
Listo, comparto audio y listo. Entonces, vamos a prestarle atención a este video y con esto cerraríamos la sesión para que por favor le atiendan sus observaciones. Si quieren hacer observaciones al final lo pueden hacer por escrito. Las agradezco a todas y todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rumbo 360 TV, Experiencias de Transformación. Cuando dimos vida a este canal, dijimos que, entre otras cosas, íbamos a entrevistar a personas que estuviesen pensando el mundo de una manera distinta, en pro de una mejor calidad de vida, en pro de un mundo mejor, abarcando disciplinas como la salud, la economía, la educación, la relación con el medio ambiente, la relación con nosotros mismos, entre otras cosas, etcétera, etcétera. Por esta razón fue que entrevistamos al economista Manfred Max Neef. Lo hicimos 3 meses antes de su fallecimiento y ahora ponemos esta entrevista a disposición de ustedes. Este investigador y académico ganó en el año 1983 el Right Livelihood Award, considerado el Premio Nobel de Economía Alternativa. También fue rector de la Universidad Austral y asimismo fue candidato a la presidencia de la República en el año 1993. Plasmó sus principales ideas a través de distintos escritos, planteando, entre otras cosas, la necesidad de generar una economía a escala humana, una visión de desarrollo integral en armonía con la naturaleza y que trascendiese lo meramente económico. En este sentido, también se atrevió a plantear la idea de dejar de concebir el crecimiento económico como pilar fundamental del desarrollo humano. Asimismo, planteó la idea de fortalecer a las comunidades locales como una forma de hacer frente a los vaivenes de la economía mundial y como un contrapeso efectivo al poder de las grandes corporaciones. Sobre este y otros temas, entonces, fue que conversamos con Manfred Max Neef. Los invitamos entonces a ver la siguiente entrevista. Manfred, quería partir preguntándole por el último informe de Naciones Unidas que advierte sobre el impacto de la civilización en la eventual desaparición de cerca de 1 millón de especies y al mismo tiempo sobre cómo ésta altera el mundo a un ritmo sin precedentes. A su juicio, ¿cuáles son las medidas más urgentes que se deben tomar ante este escenario? Lamentablemente no se trata de una medida así concreta, ¿no? Sino que esta cuestión tiene un componente cultural que es fundamental. Y en ese sentido la gente debe comenzar a darse cuenta de que la obsesión con el crecimiento es un error. Y todo el mundo está obsesionado, los políticos, todo lo demás, y mientras más crecimiento, mejor. Y la realidad es exactamente la opuesta. Y yo tengo un trabajo que se ha divulgado en varios idiomas, ¿no?, sobre crecimiento económico y calidad de vida, una hipótesis de umbral, donde yo tengo demostrado en varios países cómo el crecimiento económico se desata y se empieza a deteriorar sistemáticamente la calidad de vida. Una curva para arriba y la otra se va para abajo. Y Chile es uno de esos casos. La calidad de vida de Chile hoy es mucho menor que la que era hace 10 o 20 años atrás. O cuando yo era muchacho, mucho. Yo me iba a pie a los 7 años solo de mi casa al colegio, que eran 10 cuadras. Ahora usted no dejaría a su niño que vaya ni a la esquina solo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso va acompañado del excesivo crecimiento y de la obsesión con lo material. Y el desarrollo no es material, el desarrollo verdadero es profundamente integral y tiene que ver no solo con la materia, sino con el espíritu. Y en consecuencia es un fenómeno cultural. Y un cambio cultural significa que usted empieza a introducir eso desde la familia y desde la escuela, desde que usted es niño. ¿No es cierto? Aquí, desde que usted entra a la escuela, usted tiene que competir en vez de colaborar. El que compite más es macanudo. El que quiere colaborar mucho, es que ese es tímido, ¿no? Ese gallo no le des pelota, no tiene fuerza. Ese tipo de obsesiones, ¿no es cierto?, muy absurdas y muy machistas, predominan en nuestra sociedad.
Usted en sus trabajos habla sobre distintos tipos de pobrezas. A su juicio, ¿cuál es la pobreza que con mayor urgencia se debe abordar actualmente? La pobreza del espíritu. Porque la pobreza no es solamente una cuestión cuantitativa. Claro, yo siempre he dicho, usted ve a algún economista y dice, no, mira, yo tengo todos los datos sobre la pobreza, tengo todas las estadísticas, yo sé exactamente lo que pasa. Ya, ok, tiene todos los datos de la pobreza, pero no comprende la pobreza. Y la pobreza necesita ser comprendida porque no es simplemente una cuestión material. Y si usted, como lo he hecho yo 11, 12 años, viví en regiones de extrema pobreza de América Latina, en la selva, en el altiplano, en zonas urbanas, en México, por ejemplo, etc. Y cuando usted vive realmente la pobreza, usted se da cuenta que la pobreza no es una cuestión cuantitativa y que por el contrario, en el entorno de pobreza usted encuentra cosas grandiosas. Usted tiene en muchos aspectos un nivel de humanidad mucho mayor entre la gente pobre que entre la gente acomodada. Hay mucho más espíritu de colaboración, de cooperación, de ayuda mutua, etcétera, etcétera, que la gente no se da cuenta desde afuera. La pobreza hay que comprenderla, hay que haber estado adentro, ¿no es cierto? De manera que no se trata, le vuelvo a repetir, de a ver cómo hacemos unos proyectos para aumentar el ingreso de la gente. No, es mucho más que ingreso, ¿no? Para abordar los problemas de la humanidad, usted plantea, entre otras cosas, la autodependencia como eje de desarrollo, la humanización y el fortalecimiento de comunidades locales. ¿Cómo se puede transitar en términos concretos hacia esa senda? Estimular los desarrollos locales. Para mí, lo macro es la agregación de muchos micros. O sea, cualquier política económica macro de partida, yo la abordo, no sirve. Usted tiene que estimular el local. ¿Por qué? Porque el único lugar donde usted se puede comprometer es en lo local, donde usted es alguien, usted es Illane. Pero en la macroeconomía chilena, ¿quién es usted? Un número nomás. Entonces es lo que hay que entender. El desarrollo que hay que estimular es el desarrollo local, que vaya a proyectos locales. Uno se encuentra siempre en lo pequeño. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿usted es chileno? Dígame, ¿en qué consiste ser chileno? A ver, explíquemelo, ¿no? Es decir, yo no soy chileno, yo soy de Valparaíso, de un barrio, del Cerro Artillería. Ahí tengo identidad, de ahí soy yo. Chile no significa nada, es una abstracción. Claro que me sirve para las fiestas patrias, decir que yo soy chileno y mi patria. Puras tonterías, es puro lenguaje nomás. Pero no hay nada de fondo con lo cual usted se sienta identificado. Usted se acuerda de su barrio, de los compañeros de la cuadra con que jugaba. Ahí está usted, y esa es la realidad. Y entonces lo macro hay que entenderlo como la agregación de todas esas experiencias micro. Y lo que hay que estimular es lo micro, que haya la mayor cantidad de proyectos locales posible. Y eso va a generar efectos macro, pero que vienen desde abajo, y no de arriba para abajo, sino que de abajo hacia arriba. Hoy día efectivamente hay corporaciones, grandes empresas que tienen a nivel mundial más influencia y poder que los países. A su juicio, ¿no es cierto?, ¿qué contrapeso efectivo pueden ejercer o los países, ¿no es cierto?, o las personas comunes y corrientes? ¿De qué manera? Puedo hacer un desarrollo en mi barrio más sin preocuparme de las grandes empresas. Lo que no puedo hacer es algo más grande, porque ahí se me meten encima. Pero muchas cosas chicas son con las hormigas se le meten al repostero de la casa. De todas maneras se meten. Y tienen un impacto brutal. Bueno, eso es lo que hay que hacer, es decir, hay que comportarse como hormiga. Haga muchos proyectos chicos, no importa que usted haya una gran empresa, eso empieza a desarrollar fuerza e identidad. Su identidad, vuelvo a repetir, está en lo local, está en lo pequeño, no en lo macro. Esas grandes empresas lo que les interesa es el poder. Pero el pequeño tendrá no poder, pero tiene eficiencia, tiene eficacia, se mete por el huequito.
¿no es cierto? Y no lo pueden atacar. Y son muchos huequitos y son muchos los que se meten, bueno, eso termina produciendo un impacto que el grande no puede hacer nada. En este mismo sentido, me gustaría preguntarle por la parábola del rinoceronte y que también se la explicase a quienes no la conocen, por favor. Bueno, lo que yo decía, claro, imagínese que usted está en un potrero y frente a usted hay un rinoceronte furioso listo para atacar. Bueno, si usted no puede suponer que usted también es un rinoceronte porque no le va a quedar nada, ¿cierto? ¿Quién puede enfrentar a un rinoceronte y que no le pase nada? La nube de mosquitos. Una nube de mosquitos puede volver loca al rinoceronte hasta que se caiga de un precipicio y no va a matar ni un mosquito. ¿Por qué? Porque la nube de mosquitos tiene dos atributos que son muy importantes. Primero, que es una nube en que todos permanecen juntos, no se dispersan. Y segundo, no hay ningún jefe. O sea, no es una sociedad que usted puede descabezarla porque liquidó al presidente de los mosquitos y los mosquitos. No hay. O sea, es una nube igualitaria y eso es invencible. Tradicionalmente las discusiones políticas y económicas se han dado en el eje de derechas, izquierdas y puntos intermedios. ¿Qué no estamos viendo al mantenernos en este paradigma y que tan vigente o no está el mismo? Esos paradigmas ya se agotaron históricamente. Izquierda, derecha ya cumplieron su función histórica y ya están totalmente apolillados, ya no significan nada. La gente ya no se organiza ni quiere organizarse en términos de derechos de izquierda, sino que en términos de otros intereses. Uno de los intereses que más ha crecido ahora, que usted lo mencionó al comienzo de nuestra conversación, son los problemas ambientales, por ejemplo. ¿El medio ambiente es de derecha o de izquierda? De todo. Ya, o sea, no tiene sentido. En definitiva, ¿qué tan optimista o pesimista es usted de que el mundo pueda desarrollarse a escala humana? No, yo soy pesimista. Yo creo que las cosas tienen que empeorar todavía bastante antes que mejoren, ¿no? Desgraciadamente el ser humano es así. Reacciona después que se cayó al fondo del pozo. Usted, por otra parte, afirma que aquello que distingue a los seres humanos de los animales es la estupidez. ¿Cómo se cura o sana esa estupidez? No, la estupidez no se cura. Usted puede controlarla, pero no curarla. La estupidez es la fuerza más democrática que existe en el universo. Porque no hay nadie más que sea libre, ¿no es cierto? Pero es humana, y eso es lo interesante, porque no hay perros estúpidos, no hay elefantes estúpidos, ¿no? El ser humano es el único que tiene esa característica, ¿no es cierto?, de generar la estupidez. Ahora, hay que entender que el acto estúpido es el acto que se realiza en contra de las evidencias que uno tiene. Esa es la estupidez, esa es la definición de estupidez. Yo le pregunto, ¿hay algo que nosotros no sepamos que no hay que hacer? Todo el mundo sabe exactamente lo que no hay que hacer. Y lo estamos haciendo todos los días. En definitiva, ¿cuál es el principal desafío que tiene la humanidad hoy en día? Llegar a comportarse de manera más humana, diría yo. Exactamente. Es decir, perder la obsesión en relación a las cosas cuantitativas. Porque claro, las cosas del espíritu no se ven, no se tocan, no son espectaculares, ¿no es cierto? La cultura tampoco es menos espectacular que el crecimiento económico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros ya estamos enfermos de eso. Entonces no nos damos cuenta de que una mayor serenidad da más seguridad, ¿no es cierto?, que la aceleración, el apuro y la cantidad, ¿no es verdad? Y si lo que nosotros queremos la calidad de vida va unida a la tranquilidad. Usted no puede tener una calidad de vida acelerada, eso es imposible, ¿no es cierto? Pero a eso le tenemos miedo. Manfred, muchas gracias.